Vamos a iniciar la unidad 1, proceso de presupuestación y ejecución presupuestaria, que forma parte de la asignatura Gestión de Presupuesto y Mecanismos de Financiamiento. Mi nombre es Ronnie Lenz, yo soy profesor titular del Instituto de Salud Pública, director del MBA, ingeniero comercial, economista, y los voy a acompañar en esta unidad y en otras dos más en esta asignatura. Empecemos por ver un tema que a los alumnos les genera mucha inquietud, y es que la mayoría son personas que trabajan en el sector salud y que no están muy familiarizados con los temas económicos, financieros y evidentemente tampoco con los ejercicios matemáticos. Además, uno ve que hay algunos prejuicios respecto a estos temas que son vistos desde el área de la salud como problemas, como limitantes a la actividad asistencial y muchas veces hasta como temas malos que tienen como una connotación negativa. Desgraciadamente, todo gerente o administrador va a tener que lidiar tarde o temprano con problemas económicos y financieros, sobre todo en la medida que comience a adquirir mayores responsabilidades a nivel organizacional. Por lo tanto, la idea es familiarizarse desde ya con este tipo de conceptos. Esta unidad y las que vienen a continuación son complicadas, por lo tanto el alumno tiene que dedicarle tiempo, estudiar, lo cual quiere decir que tiene que repasar varias veces los contenidos para que los pueda entender. Tal como se señaló anteriormente, es importante entender que todas las organizaciones tienen una dimensión económica en su gestión. Ya sea de que hablemos de organizaciones productivas, de bienes o servicios, de organizaciones públicas o privadas o fundaciones, todas, absolutamente todas, van a tener una dimensión económica. ¿Por qué? Lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. El rol económico de una organización es generar valor para la sociedad. ¿Cómo hace una organización productiva esto? Contrata recursos productivos, mano de obra, insumos, equipamiento, energía, y a través del proceso de gestión y una tecnología lo convierte en producción. En el caso de salud, por ejemplo, lo convierte en atenciones. Y estas atenciones tienen un valor para la sociedad. ¿Y por qué tienen valor? Porque permiten satisfacer las necesidades de las personas. Por lo tanto, se produce un proceso de intercambio entre el valor o la producción que genera la organización y las familias o el Estado o otras empresas que compran esta producción. En el mundo moderno esto ocurre en los mercados. Sin embargo, en otras épocas históricas, no necesariamente los mercados han sido las principales instituciones para generar procesos de intercambio en la sociedad. Cuán bien lo haga una organización va a ser crítico para el desarrollo de una sociedad. Y una de las medidas de cuán bien lo está haciendo una organización es lo que se denomina excedente económico. Esta es la medida económica por excelencia y que tiene que ver con que la organización tiene que generar mayor valor que el costo en el cual incurre para generar este valor. Es decir, si yo tomo el valor bruto de la producción, que es lo que está en disposición de pagar la sociedad o de entregarle a la sociedad a una organización, y lo comparo con los costos, para que haya excedente, este valor bruto tiene que ser mayor. Y por lo tanto surge la cuestión de cómo medimos este valor. En las sociedades modernas se mide a través de los precios de mercado, es decir, oferentes y demandantes concurren a una institución que se llama mercado y a través de las interacciones entre oferentes y demandantes se determina el precio y por ende el valor de los bienes. Sin embargo, no es la única forma de determinar valor. Por ejemplo, pensemos en una intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica tiene, por ejemplo, si uno se la hace en una clínica privada, tiene un precio. Sin embargo, estamos generando un valor mayor
que el precio que uno paga por la cirugía. Por ejemplo, le podemos estar salvando la vida a una persona. Y entonces, ¿cuál es el valor de la cirugía? ¿Es lo que uno paga por la cirugía o es lo que uno obtiene por la cirugía? Esta es una discusión en la cual han estado enfrascados los economistas desde la época de Aristóteles y que no vamos a resolver acá. Lo único que queremos denotar es que hay distintas formas de medir el valor y no solamente una. Y una vez que uno genera valor, le deduce los costos, obtiene el excedente. Y por lo tanto, una de las dimensiones adicionales que uno va a estudiar en los sistemas de salud y en la economía en general es quiénes son los que están generando los mayores excedentes en la sociedad, quiénes son los que se están apropiando de estos excedentes y quiénes son los que administran estos excedentes. ¿Por qué van a ser importantes los excedentes? Porque el excedente es aquella parte del proceso productivo que no se consumió y por lo tanto nos permite lanzar los procesos de inversión, de crecimiento y de desarrollo de las organizaciones y de la sociedad. En ese sentido, es muy importante que una sociedad y una organización midan y generen adecuadamente excedentes. Es importante destacar que, en consideración a la medición del excedente, debemos considerar al menos dos dimensiones adicionales. La primera, relacionada con quién genera el excedente, y la segunda, con quién se apropia o más bien administra dicho excedente. En la práctica, todos los factores productivos contribuyen a la generación del excedente en una organización, y no todos lo hacen de la misma forma. Hay algunos que son más críticos y otros que inclusive son insustituibles al momento de la producción en una organización. Las distintas sociedades históricamente han armado sistemas económicos donde se da más preeminencia a un factor que a otro. Y respecto de quién se apropia y administra el excedente, las sociedades capitalistas modernas se basan en la noción de que el dueño del capital industrial es quien identifica las nuevas oportunidades de negocio en base a las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, organiza el proceso productivo, innova y corre los riesgos financieros en dicha inversión. Por lo que es él quien debe apropiarse de los excedentes de la organización para así administrarlos. Por lo tanto, dependiendo de los criterios y objetivos que defina el dueño o el administrador de la organización, los usos del excedente podrán ser utilizados como reinversión en la misma organización para impulsar el crecimiento o para apalancar nuevas innovaciones, como inversión también en otras actividades productivas dentro del mismo territorio o en otros países, o para financiar la adquisición de otras empresas, para pagar impuestos y financiar gastos públicos o simple y llanamente para financiar consumo. Detengámonos un momento en este diagrama. Aquí lo que estamos tratando de representar es la interacción de distintos conceptos que vamos a analizar a lo largo de esta unidad. En primer lugar, tenemos una realidad económica que siempre es compleja. La realidad económica es cómo interactúan las organizaciones, las personas, las instituciones en la vida real. Y entonces tenemos ahí empresas privadas, tenemos al Estado con sus agencias reguladoras o con sus servicios públicos, tenemos a las personas que están consumiendo las atenciones o los productos de estas organizaciones, tenemos a estas mismas personas que están trabajando en estas organizaciones, tenemos sistemas de distribución de los productos, tenemos sistemas de información que están apoyando todo el quehacer productivo y administrativo de esta realidad compleja. Bien, entonces lo que pretende hacer un poco la contabilidad, las finanzas, es hacer una representación simplificada de esta realidad económica compleja. Esta representación no es la realidad.
uno toma algunos aspectos que considera esenciales de esta realidad compleja y entonces arma unos registros en base a unos datos. Y entonces estos datos se van registrando en la medida que se van haciendo transacciones u operaciones económicas. Y para poder organizar esta información, uno tiene que recurrir a principios contables. Los principios contables son criterios, normas que nos ayudan a registrar y a organizar la información. Y por lo tanto, esta información contable, que en el fondo sintetiza y trata de representar la realidad económica de las empresas, es, como decía, sintetizada en unos estados financieros. Los estados financieros son como especies de informes o reportes y lo tienen las empresas privadas y lo tienen las organizaciones públicas. Y entonces estos estados financieros son resúmenes en base a la contabilidad, en base a este registro de datos, de esta realidad económica compleja. Y por lo tanto, basado en estos informes, en estos estados financieros, es posible hacer un análisis financiero. El análisis financiero está centrado en ver cuál es la generación de valor que tiene una organización, por ejemplo, cuáles han sido sus volúmenes de ventas o de producción. Posteriormente ve cuáles han sido los costos de la organización y a partir de eso trata de determinar cuáles son los excedentes de esa organización. Y entonces toda esta información de ingresos, de producción, de recursos contratados, de excedentes, sirve para el proceso de toma de decisiones por parte de los actores, de los involucrados. Pueden ser los dueños de las empresas privadas, puede ser el Estado que está recaudando impuestos o está regulando las actividades privadas, pueden ser organizaciones públicas productivas que están generando atenciones o servicios a la población, etc. Estos tomadores de decisiones no van a tomar tan buenas decisiones si es que no tuvieran este análisis financiero y estos estados financieros y esta contabilidad justamente para dar cuenta de esta dimensión económica. Ahora, uno de los aspectos cruciales en este esquema es que el análisis financiero descansa en el hecho de que los estados financieros sean veraces, es decir, que la información que ahí se contiene sea verdadera. Y para eso entonces los dueños o estos distintos involucrados, estos stakeholders, generan procesos de auditoría financiera y contable respecto de la forma de registrar los datos y respecto de verificar la veracidad de los estados financieros. De tal manera que se genere un círculo virtuoso entre la información que están entregando y las decisiones que se están tomando. Por lo tanto, y tomando en consideración lo señalado anteriormente respecto del círculo virtuoso que se da en el análisis financiero, la auditoría y los estados financieros que mantienen las instituciones, es válido preguntarnos ¿por qué es importante el tema financiero y presupuestario? Al menos podemos mencionar 5 razones. La primera es que el rol principal de las organizaciones económicas es generar valor para la sociedad, por lo que los intentos de medir el valor entre ellos, el valor económico, son importantes. Y esto en salud también cobra mayor relevancia, cuando necesitamos que los establecimientos sanitarios sean sostenibles en el tiempo. Segundo, en la sociedad moderna, las mediciones económicas y financieras son importantes para la toma de decisiones en materia de la asignación de los recursos. Otro tanto sucede a nivel del Estado. Las mediciones económicas, realizadas fundamentalmente a través de los presupuestos públicos, son relevantes en la asignación de los incentivos que tienen las instituciones en el quehacer anual. Tercero, existe también una relación importante entre las decisiones clínicas, la actividad asistencial y la evolución económica y financiera de una organización. Las acciones o medidas, decisiones que se toman a nivel de cada uno de los centros
de costo o unidades dentro de los establecimientos tienen un impacto financiero. Y ese impacto financiero debe ser resuelto a través de la generación de mayor valor y que sea asignado en el precio o en la gestión de los costos necesarios para mantener la viabilidad financiera de las instituciones. Cuarto, en un ambiente de reforma de salud se observa un empoderamiento de la función del aseguramiento. Cuando hablamos de aseguramiento nos referimos a cómo los sistemas se financian y por lo tanto se necesita un rol más activo y un entendimiento cabal de los mecanismos de pago hacia los prestadores de salud. Y quinto, en un ambiente en donde la seguridad social muchas veces fija los precios de las atenciones, el conocer y generar y gestionar los costos para poder determinar adecuadamente los excedentes es central en la sostenibilidad organizacional. Detengámonos un momento en estudiar o en analizar cuál es la diferencia entre las variables flujo y stock con las que vamos a trabajar en finanzas. Por ejemplo, el excedente. El excedente se puede medir o tendrá una dimensión de flujo o también podemos llevarla a una medición de stock. Para eso, en mis largos años de enseñar finanzas, me he convencido que la mejor forma de entender estos conceptos es a través del ejemplo de la tina de baño. Va a parecer un poco prosaico este esquema, pero créanme que es el con el cual al alumno le queda más fácil para entender. Entonces, supongamos de que tenemos una tina de baño, todos conocerán esa pieza que se encuentra en los baños justamente, y entonces si usted la analiza es como un repositorio, es un receptáculo que tiene una entrada que es la llave por donde sale el agua, y tiene una salida, que es justamente el sumidero, el desagüe, por donde se va el agua. Tan sencillo como eso. Y entonces vamos a considerar que la variable flujo son justamente aquellas que ocurren a través del tiempo. En este caso vamos a tener una variable de flujo, que va a ser la entrada de agua, que seguramente la vamos a estar midiendo en litros por segundo. Y vamos a tener otro flujo, que va a ser un flujo de salida, negativo por ejemplo, que también se va a medir en los mismos términos. ¿Cuántos litros por segundo, litros por unidad de tiempo sale? Y entonces, si uno echa a correr la llave y no hace ninguna otra cosa, entonces va a tener un flujo de entrada que se va a equiparar con el flujo de salida. Es decir, si entran 10, van a salir 10. Y entonces aquí hacemos una modificación y entonces le ponemos el tapón a la tina. De tal manera de que al bloquear el desagüe, lo que hemos bloqueado es el flujo de salida. ¿Qué es lo que comienza a suceder naturalmente? Como habrán experimentado varios de ustedes cuando se quieren dar un baño de tina, es que el agua se comienza a acumular dentro de la tina. Y por lo tanto, entonces comienza a aparecer una variable que no teníamos antes, que es la variable stock, que es justamente una variable de acumulación. La diferencia entre la medición de una variable stock y una de flujo es que la del flujo se mide a través del tiempo, o sea, es una variable que transcurre, mientras que la medición del stock es una medición instantánea. Uno ve cuánta agua hay en un momento dado. Por lo tanto, las variables de flujo están afectando a las variables de stock. Y aquí pasa lo mismo. Imagínense que el flujo de entrada para ustedes fuera su ingreso y el flujo de salida para ustedes fuera su consumo. Entonces todos los meses ingresan 100 y todos los meses gastan 100. De tal manera que a final de mes no hay nada. Todo lo que entró salió. Sin embargo, supongamos que usted le pone un tapón a su tina y entonces se va a generar un proceso ahora de ahorro. Supongamos que este es un tapón que no tapa todo el agua, sino que reduce el flujo de salida. Y entonces supongamos que usted ingresa 100, pero en vez de consumirse los 100, ahora consume
80. De tal manera que cada mes le queda 20 dentro de la tina. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, se va incrementando el volumen de agua en su tina, uno diría se va incrementando el ahorro y por lo tanto se incrementa su stock de riqueza. El ingreso, el consumo y el ahorro son flujos. Sin embargo, la riqueza es la acumulación de distintos ahorros que usted tuvo a lo largo de esos meses o de esos años. Por ejemplo, los fondos de pensión son un stock. Sin embargo, el porcentaje que a usted le descuentan cada mes para engrosar el fondo de pensión es un flujo. Esta diferencia siempre entre variable stock y flujo la vamos a tener a lo largo de todo finanzas, vamos a trabajar con ella y después van a ver ustedes en la unidad correspondiente cómo ambas magnitudes se relacionan a través del VAN o del valor actual neto. Una de las formas que tiene la contabilidad para poder registrar los hechos económicos que afectan al stock que se mencionaba anteriormente es el balance institucional. El balance es un informe financiero que permite entender las fuentes de los recursos económicos que tiene una organización y los usos que le está dando ésta en un momento determinado del tiempo. Y este balance requiere de que tanto las fuentes como los usos estén equilibrados. Y este equilibrio se logra a través del principio de partida doble. Las bases del principio de partida doble se sustentan en que no existe un deudor sin acreedor, ni un acreedor sin deudor. El que recibe los recursos se considera como deudor y quien entrega es el acreedor. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. El total del debe, es decir, los débitos, debe ser igual al total de los haberes. En resumen, estos principios permiten una ecuación contable en donde los activos o usos de los recursos de una organización son iguales a los pasivos y el patrimonio, entendiendo los pasivos como las obligaciones que tiene la organización con terceros y el patrimonio a las obligaciones que tiene esta misma organización con los dueños de la misma. Este principio de partida doble y esta forma de generar la representación del principio de partida doble en finanzas, que es esta fórmula donde activos es igual a pasivos más patrimonio. No hay una manera simple de explicarla. Es un tema que en general le cuesta mucho al estudiante entenderlo, por lo tanto, si no lo entienden en la primera oportunidad, no se compliquen, van a tener que revisarlo varias veces hasta que se les vaya aclarando y despejando el panorama. Eh, Vamos a decir de que esta igualdad se sostiene en el hecho de que en el fondo lo que uno hace es que un solo hecho económico uno lo mira desde dos perspectivas. Es como que uno mirara una moneda y mirara la moneda desde una perspectiva, entonces viera la cara y después la misma moneda la mirara de otro lado y viera el sello. Y por lo tanto, en el principio de partida doble, justamente uno está mirando dos aspectos de un mismo objeto. Por lo tanto, eso justifica la igualdad. Ya sea que yo lo mire de arriba o lo mire de abajo, es la misma moneda. En el caso del activo igual a pasivo más patrimonio, lo que estamos mirando es la organización. Estamos mirando la organización desde el punto de vista económico. Y entonces cuando vemos la organización desde el punto de vista de los activos, lo que estamos diciendo, mira, la organización dispone de estos bienes que son capaces de generar una corriente productiva, una corriente de ingresos, una corriente de venta, una corriente de valor.
¿Qué quiere decir corriente? Que es un flujo. No lo hace una vez, sino que es capaz de hacerlo en el tiempo. Y estos bienes son de la empresa, es decir, hay una relación de propiedad entre esos activos y los dueños de la organización. Por eso que, por ejemplo, usted va a ver más adelante que los trabajadores nunca entran como activo de la empresa, a pesar de que en la práctica también forman parte de los recursos productivos de una organización, pero no hay una relación de propiedad. Listo. Entonces tenemos con eso los activos. ¿Y qué es lo que aparece en el otro lado de la ecuación, que son estos pasivos más patrimonio? Lo que estamos viendo en el otro lado de la ecuación es cómo fueron financiados esos activos. Es decir, para que los activos pudieran concurrir y estar disponibles en una organización, tuvo que existir financiamiento de alguna parte. Y entonces acá se plantean dos grandes particiones desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero. Por una parte está lo que se denomina patrimonio, que es aquella parte de los activos que fueron financiadas por los propios dueños y por lo tanto son de propiedad de los dueños. Es decir, imagínense que yo voy a formar una organización y entonces esta organización, por ejemplo, va a dar servicios de consultoría y yo necesito contratar algunas cosas, por ejemplo, comprar un computador. Y entonces yo aporto con dinero para que la organización, que es distinta a mí como aportante, compre el computador. Entonces el computador va a ser un activo y la fuente de financiamiento de ese computador va a ser el aporte que yo hice como dueño de la empresa. Ahora, lo que uno constata, en la realidad es que una parte importante de los activos no son financiados por los propios dueños, sino que son financiados por el sistema financiero, por los bancos. Y esto es lo que se conoce como pasivos o también se conoce como deuda. Y es decir, la organización tiene ahora obligaciones con terceros porque no todos los activos fueron financiados con recursos propios. Por ejemplo, yo estoy en este mismo ejemplo aportando el computador y supongamos que el computador que necesitaba mi organización, esta de consultoría, salió más caro que la plata que yo puse. Imagínense que yo puse 1.000.000 de pesos y el computador cuesta 2.000.000 de pesos. ¿Y entonces qué va a hacer la organización? ¿Va a prescindir del computador? No, no puede porque la requiere para el proceso productivo. Entonces va a tener que comprar una parte del computador a contado, con la plata que yo le pasé como aportante, como dueño, y la otra parte la va a tener que comprar a crédito. Y por ejemplo, el crédito lo puede pedir en una casa comercial o el crédito puede ir a pedir y endeudarse en el banco. Y entonces, esta misma unidad que es la organización, la hemos visto desde dos perspectivas. La hemos visto desde la perspectiva de los activos, que son los bienes que posee para poder producir, y la hemos visto desde la perspectiva de cómo se han financiado esos activos. Bien, ahora cuando estamos diciendo activos igual pasivos más patrimonio, estamos hablando en términos de stock. Los activos son stock, los pasivos o deudas son stock y el patrimonio son stock. Por lo tanto, en esta ecuación estamos midiendo solamente elementos de stock. Fijémonos ahora un poquito en el patrimonio. El patrimonio va a estar conformado por dos elementos, porque las organizaciones son dinámicas, va pasando el tiempo y van habiendo muchas operaciones económicas. Una parte del patrimonio va a ser el capital que aportaron los dueños. Sin embargo, hay otra parte del patrimonio que va a estar dado por el resultado o por las utilidades que los dueños no sacaron de la organización y que la dejaron en la organización para poder financiar mayores activos o para disminuir la deuda. Por lo tanto, entonces tenemos que el patrimonio va a estar compuesto por capital y va a estar compuesto por resultado.
Bien, cuando estamos hablando de capital y de resultado, estamos hablando del capital que se entregó para la organización en un momento dado y en la cuenta de resultado que aparece ahí es el resultado del ejercicio. El ejercicio quiere decir del periodo. Analicemos el capital. El capital va a estar dado básicamente por lo que uno puede denominar capital neto, que va a estar dado por el total de aportes que hicieron los dueños, o sea, la plata que o los recursos que le entregaron a la organización, menos el total de retiros que hicieron los dueños. Porque los dueños no solamente aportan a la organización, sino que también sacan de la organización. Por lo tanto, el capital es justamente el capital neto, es lo que queda para la organización. La otra cuenta que nos aparece acá es la cuenta de resultado. Y esta es una cuenta interesante porque es justamente la cuenta que va a permitir, relacionar las variables flujo de la organización con las variables stock de la organización. Y entonces el resultado, como ya estábamos viendo anteriormente, es lo que nosotros denominamos el excedente. Y este excedente va a ser la diferencia entre el valor que genera la organización y los costos en los que incurrió la organización para generarlo. Desde el punto de vista contable, la forma como se va a escribir esto van a ser los ingresos que se obtuvieron justamente de las transacciones, por ejemplo, de la venta o de lo que obtuvo la organización por su proceso de intercambio, menos todos los gastos. ¿Por qué utilizamos la palabra gasto? Porque la palabra gasto está asociada a la organización, mientras que la palabra costo la vamos a utilizar fundamentalmente asociada a los productos. Entonces, por eso que acá utilizamos ingresos menos gastos. Y entonces los ingresos menos gastos son los resultados. Bien, ahora entonces repasemos un poco nuestra ecuación original, que es muy sencilla. Conceptualmente no hemos dicho nada distinto. Los activos son igual a los pasivos más el patrimonio, es decir, los recursos de stock de los cuales dispone la organización han sido financiados con deuda o han sido financiados por los dueños. Eso lo desagregamos un poquito más para tener más información. Y entonces ahí dijimos que el patrimonio lo íbamos a distinguir entre el capital neto de los que habían aportado los dueños, más el resultado del ejercicio. Y el resultado del ejercicio no es sino la diferencia entre los ingresos que tuvo la organización y los gastos que tuvo la organización. Si esto fuera una organización privada, el resultado va a ser la utilidad. Y por lo tanto, entonces podemos todos estos elementos de patrimonio y resultado integrarlos, meterlos dentro de nuestra fórmula inicial. De tal manera entonces que ahora los activos van a ser igual a los pasivos más el capital más los ingresos menos los gastos. Es la misma expresión que lo de arriba, pero ahora tiene más elementos. Y entonces recordemos que el capital lo descompusimos también en el total de aportes que hicieron los dueños menos los retiros que hicieron los dueños. Porque los dueños hacen las dos cosas. Aportan capital a las organizaciones, pero también hacen retiros. Y lo hacen los privados y lo hacen los públicos. Fíjese usted, por ejemplo, Codelco. Codelco, el propietario es el Estado, y entonces el Estado, hay años en que aporta Codelco, ayuda a financiar los planes de inversión de Codelco, y hay años, como los últimos que hemos vivido en estas dos administraciones, en los cuales el Estado hace retiros de Codelco. Bien. Por lo tanto, entonces incorporamos y descomponemos ahora el capital en total de aporte y total de retiros, con lo cual la expresión anterior se nos agranda, ¿no? Porque ahora tiene más elementos. Entonces, activos igual pasivos, más el total de aportes menos el total de retiros, más la diferencia entre ingresos y gastos. Y entonces, eso lo podemos reordenar. Y entonces vamos a introducir un concepto nuevo que es el de
utilidad retenida. ¿Cuál es la utilidad retenida? La utilidad retenida va a ser los ingresos menos los gastos, que es justamente el resultado del periodo, menos el total de los retiros. Es decir, la organización tuvo un resultado, tuvo unos excedentes, producto de su proceso productivo, y una parte de esos excedentes que tuvo la organización fue retirada por los dueños. ¿Qué quiere decir que fue retirada? Que los dueños se la llevaron para fuera de la organización. Por lo tanto, la parte que se va a quedar dentro de la organización es lo que denominamos la utilidad retenida. Entonces, los activos van a ser igual a los pasivos, más el total de aportes, más las utilidades retenidas. Para entender este principio de partida doble y cómo se van armando los estados financieros, vamos a recurrir a un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer de que esta organización tiene 3 operaciones o 3 transacciones económicas y nada más en el periodo. Y entonces la primera de esas transacciones es la constitución de la organización, de esta empresa, que va a ser con 10.000 de aporte, donde este aporte va a estar dado por 5.000 en efectivo, en dinero, que entregan los dueños, y otros 5.000 que van a estar dados por bienes muebles, unos escritorios, sillas, salas de reuniones, computadores, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo registraríamos esta primera transacción desde el punto de vista de la contabilidad? Entonces, seguimos con nuestro principio de partida doble, activos igual a pasivos más patrimonio. Y entonces lo vamos a dibujar en esto que denominamos cuentas T. Activo, pasivo y patrimonio, pero puestos ahora tal como colocábamos el diagrama anterior. Los activos van a quedar en esta primera columna a la izquierda y el pasivo más el patrimonio van a quedar en la columna derecha. Por principio de partida doble, si hacemos bien los registros, los totales de activos siempre tienen que ser iguales a la suma de pasivos más patrimonio. Si no son iguales, quiere decir que nos equivocamos en alguna parte. Y por lo tanto, entonces, este aporte va a ser justamente una cuenta de patrimonio, ¿cierto? Es un aporte que están haciendo los dueños y va a ser 10.000. Y por lo tanto, estos 10.000 van a generar como contraparte a nivel de activos muebles con los cuales se puede iniciar el proceso productivo y una caja que es dinero en efectivo con el cual también se pueden hacer operaciones económicas. Y entonces sumamos los activos, 5.000 más 5.000 nos dan los 10.000, que es igual al patrimonio que hay en la organización y hemos hecho o registrado nuestra primera operación contable financiera. Vamos a la segunda operación. Entonces ahora la organización da servicios a un cliente. Y entonces estos servicios el cliente paga 12.000 en un contrato, por ejemplo. Sin embargo, en el momento de efectuar el pago, solamente paga en efectivo 8.000 y queda debiendo otros 4.000. Y entonces acá nos aparece un concepto interesante. Desde el punto de vista de esta transacción corresponde a un ingreso. Por lo tanto, va a afectar la cuenta de resultado y por lo tanto nos va a afectar en la cuenta de patrimonio. Y entonces anotamos los 12.000 en la cuenta de ingresos, de resultado y de patrimonio, tal como aparece ahí en la columna derecha. Desde el punto de vista de los activos, una parte de este pago va a ingresar a la caja, porque va a ser dinero en efectivo, o va a ingresar al banco si es que lo hizo en un depósito en una cuenta corriente. Sin embargo, otra parte la queda debiendo. Pero ojo que esto no es una deuda de la organización, esta es una deuda de un tercero con la organización. Por lo tanto, desde el punto de vista de la organización, es una cuenta por cobrar. Y una cuenta por cobrar, desde el punto de vista de la contabilidad, es un activo, porque en algún momento me la van a pagar.
Puede ser que yo no disponga en efectivo en eso, pero sí dispongo de un documento que me da derecho sobre esos 4.000. Y si no, le meto un juicio a este señor, ¿no? Por lo tanto, al sumar lo que hay en la caja más en las cuentas por cobrar, nos dan los 12.000, que cuadra con los ingresos que tuvimos que están anotados en la cuenta de patrimonio. Y entonces hemos registrado, nuevamente siguiendo nuestro principio de partida doble, en la contabilidad nuestra segunda transacción. Vamos a la tercera transacción. Para poder generar los servicios, tuvimos que haber contratado un recurso, que en este caso fue un empleado, ¿no? Y a este empleado quedamos en pagarle un sueldo de 5.500 por haber entregado este servicio. Sin embargo, no le pagamos los 5.500, sino que solamente le pagamos 3.000 al contado. Y por lo tanto le quedamos debiendo la diferencia. ¿Cómo tendríamos que registrar esta transacción? El pago al empleado va a ser un gasto que tiene la organización. Por lo tanto, nos va a afectar nuevamente la cuenta de utilidad de resultado y por lo tanto nos va a afectar la cuenta de patrimonio. Y en este caso va a ser negativo, ¿no? Porque los gastos son negativos. Vamos a tener menos 5.000 en el patrimonio. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo hemos financiado este gasto, hemos recurrido a dos elementos. Una parte la pagamos con la caja, por lo tanto tuvimos que ir a la caja de la empresa y tuvimos que sacar 3.000 para poder pagarle a este trabajador. Por lo tanto, entonces, vamos a tener una disminución de la caja de 3.000. Y otra parte la vamos a haber financiado con deuda. En este caso, nuestro acreedor va a ser el trabajador. Vamos a tener que anotarlo en una cuenta que se llama remuneraciones por pagar. Y por lo tanto, entonces vamos a tener una deuda de 2.500. Y esta deuda, desde el punto de vista de la organización, es una deuda positiva, ¿no? Por lo tanto, la anotamos con signo positivo. Y entonces verificamos si la transacción está bien registrada, viendo cuáles son los saldos de activo y los saldos de pasivo. Y entonces en los activos nos va a dar menos 3.000, porque sacamos 3.000 de la caja, y desde el punto de vista del pasivo más el patrimonio, tenemos los menos 5.500 que fueron los gastos, más los 2.500 que fueron remuneraciones por pagar. Y por lo tanto nuevamente nos vuelve a dar menos 3.000. Y entonces nuestra transacción nuevamente está equilibrada y respeta el principio de partida doble. Una de las cosas que tiene que tener claro el alumno, de que el alumno no va a aprender contabilidad. Con la contabilidad es una carrera en sí misma y usted tendría que estudiarla 5 años para poder llegar a registrar estas cosas. Lo que queremos es más bien entender los conceptos que hay detrás que están utilizando en la contabilidad para hacer el registro de las operaciones económicas. Y ese concepto es justamente el principio de partida doble, que se articula a través de esta ecuación de activos igual pasivos más patrimonio. Bien, lo que hemos visto hasta el momento entonces es la forma como se realizan los registros contables. Hay operaciones económicas, volvamos a nuestro diagrama anterior, y entonces la contabilidad en base a principios, que fundamentalmente el principio de partida doble, va haciendo registro de estas transacciones económicas. Y por lo tanto entonces comienza a organizar estos datos, ¿no? Esta información. ¿Para qué? Para poder obtener reportes. Y estos reportes van a ser los principales: el balance, el estado de resultado, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo. Cada uno de estos estados mide cosas distintas. El balance mide lo que se denomina la situación patrimonial de la organización, y es decir, cuál es el valor financiero contable de una organización en un momento específico.
El estado de resultado lo que va a medir son los flujos de la organización, por lo tanto va a medir el desempeño económico de la organización a lo largo de un periodo, va a medir las transacciones que está realizando la organización productivamente con la sociedad, es decir, cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos y cuál es la generación del excedente. Los estados de cambio en la posición financiera lo que nos va a permitir es cuáles fueron las fuentes a partir de las cuales se obtuvieron recursos y cuál fue la utilización que se le dieron a estos recursos. Mientras que el estado de flujo en efectivo, como su nombre lo dice, es que va a estar centrado básicamente en mirar qué pasó con los movimientos de dinero de la organización. Es decir, qué pasó con la caja, qué pasó con el banco, qué pasa con el dinero, la parte más monetaria de la organización. Nosotros desde el punto de vista de lo que vamos a estudiar, porque tampoco vamos a ser expertos en finanzas, sino que nos interesa conocer los elementos básicos para poder gestionar una empresa. Nuevamente tenemos contadores, tenemos auditores, tenemos analistas financieros que nos pueden ayudar, pero nosotros vamos a estar gerenteando una organización y necesitamos poder interpretar esto. Y los elementos básicos van a ser el balance y el estado de resultado. En eso nos vamos a centrar. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultado. Este es de una clínica particular. Y entonces aparecen una serie de partidas que vamos a explicar a continuación. En términos conceptuales, las partidas anteriores podemos resumirlas a unas pocas que son las que aparecen en esta lámina y que vamos a ahora analizar en cada una de sus partes. El primer componente del estado de resultado es lo que denominamos resultado operacional y el cual da cuenta de cuál fue la gestión que se hizo respecto de aquello para lo cual fue creada la organización. O sea, las organizaciones operan en rubros económicos. Entonces, por ejemplo, un centro médico se crea para dar atenciones médicas, no se crea para, no sé, para darle colaciones al personal que labora en el centro médico, sino que para atender pacientes. Desde esa perspectiva, entonces, lo que interesa colocar en el resultado operacional son todas aquellas cosas que están relacionadas, todas aquellas transacciones que están relacionadas con la operación del negocio. Y por lo tanto ahí van los ingresos, que son las ventas o lo que se produce por el intercambio de bienes y servicios que son los primordiales de la organización. Y a eso entonces hay que restarle un par de cosas. Uno que se llaman los costos de explotación, que son aquellos factores que intervienen directamente en la generación de la venta, y posteriormente los gastos de administración y ventas, que son los que intervienen de manera indirecta. Eso nos va a dar este resultado operacional que es el corazón económico, el corazón financiero de la organización. Para un mayor entendimiento de las variables asociadas al estado de resultados, los ingresos de explotación deberán ser considerados como todos aquellos registros de ventas totales netas de impuestos. Los costos de explotación serán los costos de los servicios entregados de acuerdo con el sistema de costo que tiene la organización. Los gastos de administración y ventas serán aquellos gastos administrativos y aquellos necesarios para poder generar las ventas o mantener la operación de la institución. Por lo tanto, el resultado operacional está constituido por aquellas partidas relativas a la operación del negocio, mientras que el resultado no operacional está constituido por aquellas partidas que no están relacionadas con la operación del negocio, es decir, ingresos y gastos financieros, la utilidad o pérdida de inversión en empresas relacionadas, otros ingresos y egresos fuera de la explotación o inclusive la corrección monetaria. Así, dentro del estado de resultados podemos identificar dos indicadores. El primero
asociado al margen de explotación, que es la diferencia entre los ingresos de la explotación del negocio y los costos de la misma. Y luego el resultado operacional, que corresponde al margen de explotación menos los gastos de administración y ventas. Así, el estado de resultado nos permitirá entender dos dimensiones en lo que llamaremos la gestión operacional. La primera dimensión está asociada a la gestión de la explotación del negocio y la segunda a la gestión administrativa de la misma. Son dos variables que se tienen que considerar al entender los ingresos que tiene la institución y la gestión de costos que se pueden hacer de manera diferenciada entre la explotación y la administración de los establecimientos. Las organizaciones no solamente realizan operaciones comerciales o económicas de intercambio de bienes y servicios para los cuales fueron creados, sino que también realizan otro tipo de transacciones. Por ejemplo, requieren pedir un crédito al sistema financiero para poder operar. Por ejemplo, para poder comprar mercadería o mercancía, para poder comprar equipamiento, etcétera. O a veces también tienen gastos. Puede ser que, por ejemplo, tengan un remanente y quieran invertirlo en la compra de otro activo eh, o en alguna inversión en otra empresa. Entonces, a todas estas operaciones le llamamos operaciones no operacionales, ¿no? Y aquí hay una gestión no operacional, que principalmente son las operaciones financieras de la organización. Desde esa perspectiva vamos a tener ingresos no operacionales, por ejemplo, los intereses que ganamos de las inversiones que hace esta organización, y gastos no operacionales, como por ejemplo los intereses que tenemos que pagar por los créditos. Desde esa perspectiva entonces se constituye el resultado no operacional. Bien, entonces tenemos un resultado operacional, tenemos un resultado no operacional y posteriormente viene un tercer tema que es lo que podemos denominar la gestión tributaria de la organización. Toda organización tiene que pagar impuestos. Los impuestos no son cosas exactas y precisas, son un margen dentro del cual la organización se puede mover legalmente y por lo tanto determinar el resultado es una gestión que uno tiene que hacer y en la medida que uno le dedique más tiempo y tenga más recursos, más afinado va a ser la determinación del resultado. En ese sentido, entonces, en esta gestión tributaria, y el estado de resultado lo está reflejando acá, vamos a tener el resultado antes de impuestos a la renta, que es la suma del resultado operacional y del resultado no operacional. A ese resultado antes de impuestos le vamos a le vamos a restar los impuestos a la renta y eso finalmente nos va a dar el resultado de la organización. Así, el resultado de la organización es producto de tres gestiones: de la gestión del resultado operacional, de la gestión financiera del resultado no operacional y de la gestión tributaria que se haga. Por lo tanto, un gerente, un administrador, un directivo de cualquier organización tiene que estar atento a esas tres gestiones porque van a incidir en el resultado o la utilidad de la organización, en este caso privada. El balance lo que está midiendo es justamente la capacidad económica que tiene la organización en un momento dado. Estas son mediciones de stock, medida en términos de sus activos. Justamente mide esta potencia económica para eventualmente generar en el futuro un flujo de ingresos y paralelamente ve que parte de esa potencia es de propiedad de los dueños. La generación de excedentes dentro de una organización está directamente relacionada con los activos de la misma. Por lo tanto, denominaremos activo a todo aquello que permite generar una corriente de ingresos futuros sobre lo que se ejerce un derecho de propiedad: infraestructura, equipamiento, tecnología, marcas, patentes, etc. Del activo se espera que éste contribuya
en un futuro de manera directa o indirecta la consecución de los objetivos que constituyen la actividad de la organización. Y en el balance, los activos corresponderán al reconocimiento económico en un momento del tiempo como consecuencia de sucesos pasados. Tal como mencionamos en el principio de dualidad, los activos pueden haberse adquirido dentro de la organización, ya sea con recursos propios, es decir, con el patrimonio, o mediante el financiamiento con obligaciones hacia terceros, lo que llamaremos pasivos. Así, la contabilidad parte de esta identidad básica, donde los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Bien, entonces acá lo que tenemos es el balance y el balance se ordena mostrando los activos desde aquellos que denominamos que son muy líquidos, como el activo circulante, hasta aquellos que son menos líquidos, como el activo fijo. El activo circulante está conformado por todos, todos aquellos activos que rápidamente pueden convertirse en dinero. Mientras que el activo fijo es aquel que tiene un proceso de conversión en dinero mucho más lento. En el activo fijo típicamente vamos a colocar, por ejemplo, los terrenos o la maquinaria, todo la parte más dura de una organización, más industrial si ustedes quieren. Y finalmente lo que tenemos son los activos intangibles. Estos activos intangibles son, por ejemplo, las patentes, la marca, algunos convenios o documentos que pueda tener o contratos que pueda tener la organización y que le llamamos intangible porque no son como los activos físicos y son muy líquidos porque cuesta mucho determinar su valor porque habitualmente son controversiales en términos del poder que pueden, en términos de la corriente de ingresos que pueden generar en el futuro. Por ejemplo, una marca. Es muy difícil decir, mira, el valor de esta marca va a generar potencia económica en el futuro. Entonces los activos siempre se ordenan desde los más líquidos en la parte superior hasta los más ilíquidos en la parte inferior. Y la liquidez se mide en términos de cuán rápido puede ser convertido en dinero. De tal manera que el activo más líquido de todos es justamente la caja y el banco de una organización. En el otro lado lo que tenemos van a ser los pasivos y ahí nuevamente los pasivos los vamos a clasificar por su periodo. Los pasivos circulantes van a ser aquellos que tienen que pagarse en el corto plazo, en un periodo de un año, y los pasivos a largo plazo son aquellos que tienen que pagarse en más de un año. Y entonces los pasivos es el financiamiento de la organización, como han sido financiados los activos, en este caso con deuda, es decir, por terceros. Y por lo tanto siempre se ordenan los pasivos en función del vencimiento de la obligación. Y posteriormente lo que vamos a tener en el balance van a ser las cuentas de patrimonio, vamos a tener el capital pagado por los dueños, vamos a tener las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y vamos a tener la utilidad del ejercicio. Y esos tres elementos entonces corresponden al patrimonio. Y entonces uno dice que el balance sirve para justamente determinar el valor, porque si uno logra valorizar los activos, logra determinar con certeza cuáles son los pasivos, entonces por diferencia uno puede calcular el valor de patrimonio de la organización. Tal como revisamos en la diapositiva anterior, los activos dentro del balance pueden clasificarse en función de la liquidez de los mismos. Cuando hablamos de la liquidez, nos referimos a las capacidades que tenemos de poder hacerlos efectivos, es decir, transformarlos en moneda.
Por lo tanto, la primera clasificación corresponde a activos circulantes. Los activos circulantes son todos aquellos que es posible, al menos dentro del periodo de un año, hacerlos efectivos. En esta clasificación incluiremos la caja, las cuentas por cobrar, los inventarios y los gastos pagados por anticipado. Dentro de la clasificación de los activos, también podremos encontrar los activos fijos y los activos intangibles. Estos siempre están relacionados con la capacidad de liquidez de los mismos. Los activos fijos son aquellos que permiten soportar el proceso productivo. Aquí podremos encontrar cuentas de equipos, de depreciación, siempre en negativo, y de terrenos, mientras que los activos intangibles son aquellos que no son físicos y que no se pueden ver ni tocar. Aquí encontraremos, por ejemplo, patentes, marcas, derechos de autor, franquicias, plusvalía comercial, etc. Al igual que los activos, los pasivos también son clasificados en función de su liquidez. Y en este sentido podremos encontrar aquel que denominaremos pasivo circulante, en donde consideraremos todas las deudas pagaderas en el periodo menor a un año. Por lo tanto, aquí podremos encontrar documentos por pagar, cuentas por pagar, porción circulante de deudas de largo plazo. En la otra clasificación, pasivos de largo plazo, se identificarán todas aquellas obligaciones que vencen en un periodo mayor a un año. Bien, volvamos a nuestro ejemplo muy sencillo de esas pocas operaciones económicas que había hecho esta organización hipotética y ahora en base a esa información construyamos nuestros estados financieros, nuestros reportes económicos de cómo está funcionando la organización. Y entonces en ese caso vamos a tener nuestro primer estado financiero que va a ser el estado de resultado. Y ahí lo que vamos a colocar van a ser justamente estas cuentas de resultado, que van a estar dadas por los ingresos que generó la organización, que en este caso fueron ingresos de explotación, porque se dio un servicio que suponemos que fue para el cual fue creada esta organización, y a continuación a eso le vamos a deducir los costos de explotación, que en este caso era el sueldo que le pagábamos a nuestro empleado. Independientemente de que le estemos debiendo o no plata, la organización ya incurrió en una obligación de 5.500. Y por lo tanto, el resultado económico, en este caso, va a ser de 6.500, que en el fondo es la diferencia entre los 12.000 y los 5.500. En este caso, el resultado va a ser igual al margen de explotación. Y este margen de explotación o este resultado final, porque estamos suponiendo que acá no hay impuestos, no hay operaciones no operacionales, por lo tanto coincide el resultado después de impuesto con el margen de explotación. Entonces ese es el que va a ir a las cuentas eh, patrimoniales y nos va a permitir armar el balance. En la práctica el balance ya lo teníamos armado y va a estar constituido por la caja en términos de los activos, que va a estar dado por los 5.000 de aportes más los 8.000 que pagaron. Los aportes, acuérdense ustedes, los 5.000 eran en efectivo, los 8.000 eran lo que efectivamente pagó el cliente y menos los 3.000 que es la salida de caja por el pago al empleado. Eso va a constituir nuestro activo circulante y en la cuenta de caja. Después vamos a tener en los activos fijos, vamos a tener los muebles, que van a ser los 5.000, que están dados por los aportes de los dueños, y en las cuentas por cobrar, que también van a ser parte del activo circulante, vamos a tener estos 4.000, que es la parte que no nos han pagado nuestros clientes. Y por lo tanto, desde el punto de vista del balance, eso corresponde a 19.000. Por el lado de los pasivos vamos a tener este patrimonio de 16.500 que va a estar formado por los 10.000 de aporte que hicieron los dueños y por el resultado
que hubo en el ejercicio, que son estos 6.500, ¿no? Por lo tanto, los 10.000 más los 6.500, vamos a tener 16.500 en patrimonio. Y desde el punto de vista de los pasivos, lo que vamos a tener es la obligación que tenemos con nuestro trabajador, que no le hemos pagado 2.500. Y por lo tanto, vamos a tener que sumar los 2.500 más de pasivos más los 16.500 del patrimonio para obtener los 19.000, con lo cual nuevamente está balanceado nuestra ecuación de, de principio de partida doble de 19.000 de activos tienen que ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Y entonces, de manera muy sencilla, hemos logrado construir a partir de las transacciones que realiza la organización, a partir de los principios contables, nuestros estados financieros. Eso es lo que se hace en las empresas, la única diferencia, o en las organizaciones públicas, y la única diferencia es que es el volumen de transacciones y la complejidad de las transacciones. Aquí hemos hecho muy pocas transacciones, 3 transacciones, y relativamente sencillas. En la vida real hay infinidad de transacciones y algunas de ellas son más complejas desde el punto de vista de poder identificar cómo impactan en las cuentas. Sin embargo, los contadores están entrenados para poder manejar esos registros. Lo importante desde el punto de vista de la gestión financiera es que uno tenga claro cómo se genera la información y posteriormente para qué va a servir esta información. Veo una serie de elementos que son los que aparecen acá en este diagrama. La contabilidad es la base sobre la cual se hacen los registros. Pero también, por ejemplo, en las organizaciones suficientemente grandes, hay equipos que se dedican a la presupuestación. Es decir, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo se hacen los presupuestos de las organizaciones, cómo se hace la programación a futuro. Existen otras unidades que se denominan tesorería, que ven solamente los movimientos de dinero, de efectivo, y por lo tanto ven lo que está pasando con las cuentas corrientes en los bancos, lo que pasa con la caja, el pago de cheques, todo el movimiento de dinero. Otras unidades se dedican, por ejemplo, al costeo, es decir, poder tratar de relacionar y valorizar el consumo de recursos, justamente para poder tomar decisiones respecto de cómo, por ejemplo, tarificar o colocarle precio a algún servicio, que nos ayuda a determinar los márgenes de alguna unidad en particular. Después está la parte que es la de análisis financiero, que es lo que uno diría la inteligencia del ámbito de la gestión económica financiera, que trata justamente de toda esta información, procesarla y eh, ponérsela en disposición a los tomadores de decisiones para que puedan definir cómo la información financiera impacta en el futuro y en el devenir del negocio, de cómo impacta a nivel estratégico. Están las operaciones de auditoría, que sirven justamente para controlar la idoneidad de los procesos anteriores, de que estén bien hechos, que se ajusten al marco legal y que no estén entregando información errónea en la toma de decisiones. También en algunas organizaciones está separada la función de evaluación de proyectos en especial, sobre todo cuando se tienen que hacer grandes inversiones. Por ejemplo, construir un hospital requiere que uno arme una unidad específica para llevar a cabo ese proyecto. Y también están las unidades que se dedican a justamente ver cómo incide la legislación financiera y tributaria, justamente para hacer esta gestión tributaria y financiera de las organizaciones. Por lo tanto, el ámbito de la gestión económica financiera es bien amplio y nosotros nos vamos a centrar en lo que sigue, principalmente en las técnicas de presupuestación. Como un breve resumen, es importante considerar aquellos temas que están asociados con la gestión económica y financiera. Dentro de los contenidos repasados en esta presentación, hemos hablado de la contabilidad, la presupuestación, la gestión de tesorería, gestión de costos, auditoría, análisis financiero, evaluación de proyectos y legislación financiera y tributaria. Asimismo, de acuerdo con los antecedentes descritos anteriormente, ya nos queda más claro
que la estrategia siempre tiene que ir de la mano de las finanzas. El análisis y la planeación financiera no pueden hacerse aisladas de la orientación estratégica de la empresa o de la institución. La estrategia financiera es parte integral de la estrategia institucional, se alimenta de la estrategia general y también la alimenta. Uno de los elementos críticos es que las finanzas, todo lo que es la gestión financiera de la organización, no puede hacerse si no es a la luz de la estrategia de la organización. Otro de los elementos que es importante recalcar en esta dirección es que no siempre la información financiera es suficiente para la gestión del negocio. Y en los últimos años hemos experimentado un cambio en la visión que tenemos respecto de este tema. Tradicionalmente, eh, la información de los estados financieros que hemos visto, principalmente el estado de resultados y el balance, entregaba un valor de las organizaciones, es decir, una valoración de sus patrimonios, muy cercana al valor al cual se transaban estos patrimonios que se transan a través de las acciones en los mercados accionarios, en las bolsas de acciones, como Wall Street, por ejemplo. Y entonces coincidía mucho el valor de mercado, el valor al cual se transaba la acción, con el valor que salía de la contabilidad. Y entonces, en ese sentido, la contabilidad y las finanzas entregaban una muy buena dimensión del valor de la organización. Sin embargo, lo que hemos ido constatando desde hace ya varias décadas es que este valor de la acción se ha ido separando fuertemente del valor contable o del valor financiero. Hay una brecha entre el precio que el mercado está dispuesto a pagar por la organización y el valor que los contadores o que las finanzas dice que vale la organización. Y entonces el profesor Kaplan y el profesor Norton se preguntaron de por qué existían estas brechas en la valoración. ¿Por qué el mercado valora a una empresa o una organización más de lo que la valora la contabilidad y las finanzas? Y para esos efectos se dieron cuenta de que para poder generar valor financiero había que generar primero valor a nivel de los clientes. Es decir, el intercambio de bienes y servicios tenía que ser bien percibido por los clientes en el mercado. Y para que los clientes tuvieran una percepción fuerte respecto de qué es lo que estaba generando, qué solución estaba generando la organización, los procesos de la organización tenían que funcionar adecuadamente. Es decir, no podemos tener buenos bienes y buenos servicios si es que los procesos que dan origen a eso están funcionando de manera errónea. Y entonces se comienzan a agregar dos perspectivas, como denominaron ellos, que se sumaban a la perspectiva financiera. Y finalmente se dieron cuenta de que había una cuarta perspectiva, que era los recursos que daban soporte a los procesos, principalmente el recurso humano y los recursos tecnológicos. Pero el recurso humano no en cualquiera de sus facetas, sino que básicamente aquellos elementos humanos de la organización que estaban disponibles para el aprendizaje, para aprender, para incrementar su conocimiento y volcarlo en acciones productivas de la organización y que además tuvieran capacidad de innovación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, este recurso humano que está aprendiendo e innovando, estos procesos que cada vez son de más excelencia y que van generando soluciones para los clientes, finalmente son los que van apalancando o van definiendo el valor financiero de la organización. Esto dio origen al esquema moderno de lo que conocemos como los cuadros de mando integral o los balance scorecard, que están basados en esta noción. Y por lo tanto es un modelo que trata de explicar el valor de la organización en términos de las valoraciones que da el mercado. Aquí hemos preparado un diagrama bastante interesante. En el lado derecho vamos a ver la ejecución presupuestaria
Y esta ejecución presupuestaria, que la vamos a estudiar un poquito más adelante, va a tener, al igual que por ejemplo el estado de resultados, va a tener ingresos y va a tener gastos. Y por lo tanto va a haber un resultado financiero que puede ser positivo, en cuyo caso uno le denomina superávit, o puede ser deficitario, ¿cierto? Que en cuyo caso es negativo y uno tiene una pérdida. Y entonces este es como el ámbito financiero. Y este informe financiero va a resumir ¿qué cosa? Va a resumir la operación de la organización. Y si uno comienza a rastrear de dónde vienen estos ingresos y de dónde vienen estos gastos, lo que uno va a observar es que los ingresos vienen, por ejemplo, de los pagos que se realizan a la organización por las atenciones, por las prestaciones, por las canastas PPB, por el GRD, por toda aquella actividad de atención que hace la organización. Mientras que los gastos van a estar fundamentalmente dados por los costos de la atención, a la cual evidentemente le vamos a tener que sumar los costos de administración, como estamos viendo. Pero esencialmente van a estar relacionados con el quehacer productivo de la organización. Y entonces la pregunta acá se traslada, bueno, ¿por qué la organización está haciendo estas atenciones y no otras? Y eso claramente proviene de las decisiones que está tomando la organización a nivel de los procesos de atención. Y estos procesos de atención, a su vez, descansan en decisiones clínicas. Decisiones clínicas que están basadas en la forma como se organiza el trabajo médico y del resto del personal de la salud y a partir de la evidencia científica que alimenta el proceso o que debiera alimentar el proceso de toma de decisiones clínicas. Por lo tanto, este gráfico lo que nos permite resumir es que en un extremo está la decisión clínica, pero en el otro extremo está el efecto financiero. Es decir, las finanzas en una organización se comportan de la forma que se comportan por las decisiones clínicas que se están tomando y no por otra cosa. A su vez, si tomamos decisiones en el ámbito financiero, estas irremediablemente van a tener impacto en la forma como se toman las decisiones clínicas. Este anhelo o esta forma de funcionamiento que tienen muchas organizaciones en salud de tratar de separar el ámbito clínico del ámbito financiero, sencillamente es una ficción que no se condice con la realidad. No hay forma de separar las dos cosas. Uno puede tener una subdirección administrativa y uno puede tener una subdirección médica, pero eso es un esquema organizacional para facilitar el tipo de problemas que estamos revisando. Evidentemente la subdirección administrativa va a estar más enfocada en problemas económicos financieros y la subdirección médica más bien en temas clínicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la organización, los dos elementos están fuertemente imbricados y no hay forma de que un elemento pueda funcionar de manera independiente al otro. Por lo tanto, de esta perspectiva, lo que tiene que hacer un gerente en una organización de salud es tener claridad respecto a las interrelaciones que hay entre el ámbito de atención, el ámbito clínico y el ámbito financiero.